Víctor Pocho Fontelles fue un singular maestro de tango en Paraná. Nacido en junio de 1931, fue un recordado electricista de la capital entrerriana desde su casa en calle 25 de Junio, que tuvo que abandonar el oficio en tiempos de Martínez de Hoz, en pleno gobierno militar, cuando se abrió la importación y dejó en la calle a tanta gente. Fontelles, un amante del tango de toda la vida, tuvo que reinventarse y se dedicó de lleno al 2x4, que era su sueño. El Pocho Fontelles, para mí, el Tato, fue una persona muy cercana en su época. Fue muy cercano porque, la verdad, nosotros vivíamos en calle 25 de Junio, 424, en una casa que era una planta baja, y arriba vivía el Tato, como le decíamos nosotros, y la Tata, mi abuela. Vos salías, entrabas por la puerta del garage, subías la escalerita y ahí, bueno, aparecía su casa. En esa casa había un living grande y en ese living había una mesa rectangular donde él desplegaba su taller. Él no solamente bailaba tango, sino que además era electricista. Él le encantaba trabajar y siempre tenía desplegadas sus cosas continuamente. Qué recuerdo de Don Pocho, tantos recuerdos, ¿no? Primero que era un ser muy gracioso, yo heredé el humor de él y bueno, pero un tarambana Don Pocho, un tarambana, un tipo muy inteligente, muy creativo, pero viste un niño grande, le gustaba, todo le gustaba, toda la joda, le gustaba todo. Entonces, bueno, ser la hija del Pocho, había momentos que era bárbaro y había otros momentos que no era bárbaro. Pero bueno, igual estoy muy orgullosa de mi padre y de todo lo que brindó a esta ciudad. Hoy me preguntabas o hablábamos acerca de cómo comenzó su vida con el tango. Bueno, todo eso fue gracias a Martínez de Hoz, que nos dejó en la calle a todos. Y bueno, era un gran bailarín de todo, mi viejo, de la fiesta, y bueno, y un apasionado por el tango. Entonces, bueno, antes de pegarse un tiro, gracias a que no podía ni mantener su familia ni nada, comenzó a dar clases de tango y bueno, hizo bastante mella en la ciudad y bueno, creo que fue un gran bailarín y un gran promotor del tango. Qué recuerdo. Su sonrisa es lo que más me acompaña, siempre. Y su sonrisa 2 días antes de que falleciera él, justo lo fuimos a saludar con mi hijo Nicolás, el más chico, que papá tenía como una especie de adoración con él. Él bailaba tango a los 6 años. Lo llevaba a los festivales y claro, tenía una parejita de 2 niños de 6 años bailando tango como ellos, así que él alucinaba y lo fuimos a saludar, que estaba con un pullover rojo y su expresión de sonrisa era tan amplia, que realmente contagiosa, vital, y siempre me acompaña, siempre me acompaña. Papá falleció en abril y yo me fui a los 2 meses a México por una temporada y papá me acompañó todo el viaje. Mi papá no era de los papás tradicionales, digamos, protector, proveedor, pero se ve que yo en ese momento lo puse donde yo quería porque sentía que nada me iba a pasar, él me cuidaba. Todos esos 6 primeros meses él estuvo al lado mío. Y fue muy fuerte eso, realmente. Así que bueno, su vitalidad expresada en su sonrisa para mí es lo más rico de la expresión de él, ¿no? Con Pocho nos conocimos a fines de los 80, cuando estábamos escribiendo De Sicilia a la Argentina entre historias y leyendas, la historia de un inmigrante que venía de Sicilia y llegaba a Paraná después de pasar por Buenos Aires y demás, y bueno, eso conlleva
también la raíz afro del tango, con lo que se va encontrando el inmigrante, lo que la inmigración le aportó al tango y a otras expresiones artísticas. Entonces la estábamos haciendo con Nidia Pelzer, que era la directora del ballet Città di Leonforte. Nos juntamos con el equipo teatral Caranday de Maciá, que yo dirigía, un equipo que aportó mucho al teatro en la región. Y bueno, me dice, hay que llamar bailarines de fuste. Y ahí nos conocimos con Pocho y Elsa Ferrari, que era su pareja de baile y su pareja. Y bueno, por supuesto, estuvimos con esa obra más de casi 4 años, girando por un montón de lugares. Y Pocho era el tanguero de fuste, ese bailarín al que no se permitía las curvas. Situémonos en el contexto. Por entonces él tenía unos 60 años, Pocho era de la década del 20, fines del 20, del 30 por ahí, y siempre a los hechos hay que contarlo dentro de un contexto. Entonces, Pocho era la elegancia, su andar, vivíamos cerca ahí en 25 de junio, y los pasos de él sonaban a tango. Tac, tac, tac. Hola, pibe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí. Porque era esa cosa porteñosa traída del tango, pero a la vez entrerriana. Tenía esa mixtura muy interesante, ¿no? No impostaba a él. Él tenía una actitud propia frente al tango, ¿no? Y en el espectáculo era él. Jodía tanto con el tango también que nos aburría. Él era un ser de tango, o sea, en esa escala. Vos tenías que comunicar con eso. Hablaba de tango todo el día, entonces, bueno, cuando uno tiene esas cosas, de pronto, tampoco ni fui una gran bailarina. De todas maneras, creo que la beta artística sí, ligué parte de él, ligué parte de la familia de mi vieja también. Y bueno, y ligué esa gran pasión por lo que uno hace y el compromiso, porque él tuvo un gran compromiso con lo que hizo, y bueno, eso también me lo transmitió, las dos cosas, ser un ser creativo y comprometido con la bandera que uno lleva y que defiende, ¿no? En esta vida, como son las cuestiones culturales, eso sí compartíamos. En 89 nos fuimos a Salta con él y todo el grupo del ballet de él, o del grupo de tango de él. Y recuerdo que en el colectivo me dijo, todavía están discutiendo si Piazzolla es tango, nena. ¿Cuándo lo van a entender? Pues siempre nos decía nena, así que cada anécdota que te puedo contar voy a terminar con nena. Y yo decía, pero qué bárbaro mi papá, ¿no? Porque él era una persona tan grande como los demás, pero tenía una cabeza que la podía reciclar permanentemente. Se reacomodaba, ¿no? Un día subo y él estaba con un libro así, que eran las obras completas de Borges. Papá no era lector, más bien era un bohemio noctámbulo. Y yo decía, ¿qué hace mi papá con la obra completa de Borges? Y estaba estudiando para hacer, creo que hicieron una apuesta en el Teatro 3 de Febrero con Luisito Barbiero, se llamaba Tiempos de Tango. Bueno, entonces él estaba haciendo como el sketch y para eso el señor se había leído las obras de Borges. Bueno, ese era mi papá, como que vos decís, no, esta persona no es un intelectual, no lee, pero sin embargo sabía dónde ir para lograr lo que él pretendía, que era el espectáculo que hizo, ¿no? Pocho Fontelles amaba como pocos la música ciudadana. Se formó como pudo y apostó toda su vida a enseñar también el tango. Era de esos tipos convencidos de lo que hacía y generaba de inmediato entre la gente esa adhesión por el baile. Una vez fuimos entre las tantas giras que hicimos, estábamos en San Telmo, habíamos actuado en la sala del sindicato de gastronómicos que está en Salta y Cochabamba, ahí donde está TN, que se ve en los accesos, ¿no? Y bueno,
Y fue memorable esa fecha porque una de las fechas que fuimos fue un 4 de julio. Y le dice a Ramiro Gallo, che, tocate algo mientras entramos en calor. Y entonces Ramiro se pone a tocar, un gran violinista, ¿no? Que hoy está en Buenos Aires, titular del Arranque. Toca Adiós Nonino. Y viene el portero del espectáculo y dice, ¿vos sabés que murió Piazzolla, pibe? Me dice. Y nos quedamos todos así, ¿no? Y Ramiro seguía tocando Adiós Nonino, que era como para entrar en calor y en clima hasta que entrara la gente. Uno de los tantos anécdotas que tenemos. Bueno, y después a la noche, me acuerdo que fuimos invitados por la producción que nos llevó a una especie de nightclub, una cosa así como se llamaban en la época, o de boate. Y la persona que nos llevó, un muchacho joven, dice, maestro Fontelle, yo quiero que me vea bailar. Bueno, pibe, sí, dale. Y bailó con algunos problemitas, ¿no es cierto? Entonces mientras bailaba, porque él no tenía filtro muchas veces, ¿no? Le digo, Pocho, acordate que este muchacho, no sé si debía haberlo hecho, pero bueno, es el que nos trajo, nos tiene que pagar ahora y paga la cena, paga. No, pibe, quédate tranquilo. Terminó de bailar y él fue con mucha confianza. ¿Y qué le parece, maestro? Mira, pibe, sos muy copista, porque ese era un término, un neologismo que él usaba. Eso lo hace Soto, lo viene haciendo Soto hace mucho tiempo. Así que con 4 o 5 años más de entrenamiento, de práctica, como decía él, te puede salir algunas cosas mejor. Nosotros estábamos así, pero bueno, tenía ese humor enorme, que lo decía en serio, ¿no? Independientemente de que, más allá de esas expresiones que él tenía sinceras, como dije anteriormente, sacó cantidad de gente joven y grandes bailarines y bailarinas de tango. Mi abuelo, yo creo que fue un máximo exponente de una época que fue, pero en la que él fue el número 1 de lo que hacía. Él era un bailarín de tango con todas las letras. No sé si nosotros lo podíamos ver, pero él estaba convencido. Él sabía que era el mejor en lo que hacía y sabía que tenía esa... O sea, que era muy conocido por lo que hacía. Él se sentía reconocido por la ciudad de Paraná. Incluso su sueño era llevar el tango a los Estados Unidos. Él siempre decía, nene, cuando yo sea más famoso y llegue a los Estados Unidos con el tango, ya vas a ver cómo nos va a ir. Bueno, siempre lo tuvo a eso. La verdad que siempre fue su sueño, ¿no? Un maestro. Él le interesaba muchísimo transmitir, por eso hablaba tanto del tango. A nosotros nos tenía, ¿viste? Bueno, ¿cómo te explico? Pero él transmitía y contaba historias y también hizo obras de teatro. Entonces, en el medio de las obras de teatro siempre había alguna historia que siempre terminaba con un patio de tango. Y bueno, todo eso él lo que hacía siempre era en función de eso y de que el tango creciera y que no se lo olvidaran y que era la cultura argentina y que para él, bueno, pasión. Al ser una persona que siempre estaba con las cuestiones electrónicas, con las cuestiones de fotografía y todo eso, siempre había de todo en mi casa para escuchar música, había los combinados en esa época. O me acuerdo de los primeros magazines, tenían el auto magazine, que eran unas cosas así, unos aparatos grandotes que los metía como que fuera una cinta de un VHF, ese no sé cómo se llama, los de las cintas de video, pero se metían en el auto y siempre Julio Sosa, donde íbamos con Julio Sosa, con Tita Merelo, con el polaco Goyeneche, siempre nos acompañaban en todos los viajes, porque él siempre tenía su cassette o lo que había, lo último que había siempre lo tenía por manejar toda la cuestión electrónica. Compartimos muchos años en el Juan L. Ortiz cuando estaba en la terminal de ómnibus y después se trasladó a donde está actualmente, que ojalá se inaugure pronto.
ahí compartimos, yo daba teatro, él daba tango, bueno, a veces los alumnos pasaban de un lado para otro. Convivimos en esa fracción de tiempo y él no era mezquino en narrar ni en decir, claro, él como era él, ¿no? ¿Y cómo baila? Y bueno, sin embargo, mira, en un espectáculo que hicimos en el teatro, él tuvo un problema de articular, no podía flexionar una pierna y lo llamó a Villariño, a Jorge Villariño, un gran bailarín de tango. Y me dice, este muchacho nos va a salvar, porque faltaba una hora para el espectáculo. Y lo llamó, lo vistió, pum, pum. ¿No? Quiero decir, no es fácil, porque lo reemplazó y lo reemplazó muy bien. Después se sumó al grupo, porque era muy interesante narrar el tango, mostrando lo que era la Guardia Vieja, la Guardia Nueva y el crack que produjo Astor Piazzolla, una persona muy repudiada entre el tanguero tradicional y después amada en el mundo entero, ¿no? Le dio esa inyección al tango que el tanguero tradicional no aceptaba. El Pocho enseñaba sin enseñar. Él se paraba y decía, dale cadencia, caminá así. Y con solo mirarlo, aparte que tenía un porte importante y era siempre bien derecho, y ya te inducía a que vos bailés. Por eso él sacó tantos bailarines. Si vamos al recorrido del tango, los bailarines que han salido del país y que a su vez, o que están en Buenos Aires o que siguen enseñando porque es maestro de maestro, fue maestro de maestro. Él no necesitaba casi enseñar, porque con su sola presencia ya transmitía el tango. Es como que era de él eso. Entonces él lo transmitía sin tener que enseñar. Y bueno, entonces siempre le digo yo enseño en la Asociación de la Bajada y en la Asociación Paranaense de Tango y Cultura Popular. Y en los dos lugares siempre a los que van, a los chicas que van al taller, les digo, dale cadencia, caminalo al tango. Y siempre les repito las palabras del Pocho, porque me quedaron grabadas con respecto a eso, ¿no es cierto? Yo a Pocho lo conocí obviamente por nuestro trabajo, por nuestra profesión o oficio, ¿no? Que es el periodismo. Lo entrevisté un par de veces y después obviamente que seguí en contacto con lo que era un poco su legado por gente que lo había conocido, sobre todo gente joven, que yo creo que esa es una de las claves para entender lo que fue un poco la tarea de Pocho en el ámbito cultural, ¿no? De mis entrevistas con él, lo que yo recuerdo es que lo vi la primera vez, él ya era un hombre mayor, digamos, yo era muy joven, estoy hablando de la década del 90, y bueno, en ese entonces lo recuerdo como un hombre muy pausado, ¿sí? Así con un porte muy tanguero, ¿cierto? Pero más allá de ser pausado, era, por otra parte, apasionado. En mi familia, los domingos, de parte de materna, se juntaban todos los domingos mis tíos y mis tías a bailar. Y a mí me encantaba bailar con mis tías. Bailaba cumbia, qué sé yo. Y cuando entre ellos se ponían a bailar tango, es como que yo me quedaba afuera, ¿viste? Bueno, en ese momento yo estudiaba en el profesorado de francés, acá en la escuela normal, y veo un aviso en el diario que se enseñaba a bailar tango en una taberna romana que quedaba en Urquiza e Italia, ahí, centrada por calle Urquiza. Una noche salgo del instituto, voy ahí, era una casona vieja con esas galerías, viste, antiguas y un patio. Entro y veo una pareja de tango bailando. Y me quedé
medio como atónito. Dije, wow, creo que esto es lo que quiero. Terminan de bailar, se me acerca Pocho, esto fue en el año 89 más o menos. Se me acerca Pocho, yo no lo conocía, y me dice, no, le digo, mire, yo tengo ganas de aprender a bailar tango. Y Pocho ya de entrada me dijo una frase, si querés ser distinto, aprende a bailar tango. Bueno, yo en ese momento no reaccioné a eso. Bueno, entonces empecé un día por semana, 2 días por semana, 3 después ya fui, todos los días iba a bailar tango. No paré, desde ese momento hasta hoy no he podido parar de bailar. Nos juntamos y yo le dije mi propuesta, lo que yo había escrito, y bueno, lo aceptó y lo hicimos juntos en el teatro. Hicimos todo una obra, una puesta en escena. Por supuesto él la dirigía, y con lo que yo había escrito y con todo lo que él llevaba adelante, ¿no? Él siempre tenía un recitado que hacía, que amaba ese recitado y lo repetía, pero bueno, y con eso se hizo una obra tango en serio, tango en broma, donde supuestamente era un bar donde él tenía había hecho una competencia de tango abierta. Bueno, y ahí venían distintos personajes, ¿sí? A bailar en el campeonato. Y bueno, y entra un italiano, un personaje que hacían unos pasitos. Y bueno, y al dueño le gustaba, y le dieron ganador, y bueno, se armó toda una batahola. Le rompieron el bar, le rompieron todo. Entonces Pocho decía, qué solo que quedé. Dice, mi mujer se fue, mi amante se fue, qué solo que quedé. Y yo me vestí de mujer y le decía, Pocho, solo porque vos querés. Entonces dice, lo único que me faltaba. Fontelles era sinónimo de tango en la capital entrerriana. Era un bailarín que nunca pasaba desapercibido y hasta caminaba como un tanguero de las viejas películas argentinas. Su caracterización en cada actuación siempre fue memorable. La gente lo seguía en cada presentación, lo admiraba y respetaba. Él era milonguero. Bueno, también escuchaba mucho los tangos de Julio Sosa. Creo que Julio, el varón del tango, era para él un referente absoluto. Creo que debe estar tomando mate con Julio Sosa. Me recuerdo bien, pero fui su jefa. Me río porque tenía los talleres a mi cargo y entre ellos estaba el taller de mi viejo. Pero bien. Él era un tipo muy responsable. Si a las 7 era el taller, a las 7 estaba y ya donde está el aparato de la música y si estaba todo limpio y ordenado. Él era su compromiso y en eso yo creo que también heredamos las 3 hijas. Mucho compromiso con lo que hacemos, tanto Patricia, Andrea como yo. Cuando sabemos lo que amamos, ahí estamos y ahí estamos férreamente creo que con ese legado. Yo siempre fui un espectador, o sea, la verdad que con el tango siempre fui de madera, para bailarlo me hubiera encantado alguna vez poder hacerlo, pero lo escuché todos los días de mi niñez, lo seguí, lo acompañé, íbamos a sus obras, lo veíamos bailando, conocíamos a toda la gente que lo rodeaba. La verdad que son recuerdos hermosos. Sí, mi hermano bailó el tango y mi abuelo siempre decía, es el bailarín más chiquito de la Argentina, y él lo vendía como eso, ¿no es cierto? Él estaba muy orgulloso de haberle enseñado a mi hermano a bailar el tango. Tengo una anécdota que la verdad que es tremenda, porque
Yo me acuerdo, el Pocho vivía en su mundo, claramente. Yo estaba acostado en su cama y un día veo que viene con una manzana en la mano, yo salto de su cama y quiero saltar a abrazarlo, y en el momento que lo quiero abrazar, se corre, y yo recuerdo darme la cabeza contra su placar verde, que la verdad que no me puedo olvidar nunca, pero es parte de lo que él era. Él estaba en su mundo y bueno, vio que me había tirado arriba. Lo puedo recordar con la comparsita, con el choclo, con los tangos más tradicionales, sobre todo. Sin embargo, lo hemos visto bailar a Dios Nonino también. Él, mirando, no aceptaba algunas cosas y se ponía en sintonía. Pero sí, yo te digo qué tango y la comparsita y el choclo. Y tenía una forma, él imprimió un estilo. Me acuerdo un paso corto que él generaba unos aplausos enormes, ¿no? Con su pareja, tanto con Elsa como con Patricia, su última pareja. Digamos, él siempre atacaba el estereotipo. Como baila cada uno, no lo copien, o sea, no sean copistas, ese es su neologismo. Tenés ganas de moverte para qué, bueno, dale, animate, pibe, dale, hacelo. Decía, ¿viste? Y bueno, te podía ir bien o te podía ir mal. La transgresión, la ruptura de un molde, por ahí, te sale 1 de cada 10. Pero vale la pena arriesgar. Y eso lo estimulaba. Ahí está, mirá. Decía, bueno, porque tenía esa contradicción entre lo estricto y lo flexible. Del Pocho, ¿qué diré para enmarcarlo en lo que fue un poco su vida y que fue parte de una generación que, digamos, conoció el esplendor del movimiento tanguero y del tango, ¿no? Estoy hablando de gente que nació en la década del 30 para adelante, que conoció todo el esplendor del 40, de los 50, hasta de los 60. Obviamente, después el tango, como sabemos, entra en un cono de sombra hasta que a fines de los 90 vuelve a, digamos, restablecer esa dinámica que tenía con orquestas muy jóvenes. Me pasa acá el nombre de Ramiro Gallo, por ejemplo, con El Arranque, por decir alguien que vivió acá en Paraná, pero además con un montón de gente que son muy buenos bailarines. Y ahí el Pocho en Paraná, hay que decirlo, mantuvo la llama encendida. Sí, por suerte lo reconocen y bueno, eso como cualquier persona le da cierto orgullito diría, de que cuando uno dice su apellido, sobre todo la gente más grande, porque estamos hablando que papá murió en el 2003, entonces no todo el mundo, o sea, hay una amplia cantidad de ciudadanos que no lo conocen, ¿no? Pero muchos de la gente que estaba... Además, papá como mantuvo la llama del tango. Cuando el tango no tenía ningún valor en cierto momento, en ningún lado, él mantuvo esa llama. Entonces, yo creo que eso es un reconocimiento importante. Muchos de los maestros de tango fueron alumnos de él. Él siendo un autodidacta, no es que él venga de la academia, no, viene de la calle. La calle le enseñó, como dice la universidad, la calle le enseñó lo que él sabía, y supongo yo que también, como es un bien común, digamos, un conocimiento construido socialmente, también en ese sentido lo tiene él, ¿no? Pocho de maestro, él tenía sus dotes de bailarín, lo que tenía muy buena presencia. Yo lo conocí grande ya, tenía una presencia espectacular, ¿sí? Y bailaba, tenía su forma, su estilo de bailar y bailaba entre el público, era conocido en el ambiente del tango, lo respetaban, ¿sí? Por ser maestro, por estar con la juventud, con la gente que enseñó tango, ¿sí? Tenía su estilo de enseñar. Es como que yo fui su hijo artístico. Él tiene hijas mujeres, pero yo fui su
su hijo artístico. Imagínate que yo le decía papi, y en aquella época no había muchos jóvenes que se dedicaran a esto. Creo que fui uno de los pioneros, sin pecar de soberbia. Recuerdo que mis compañeros en aquel momento estaba en su apogeo Danes, y viernes y sábado hacían fiestas ahí, qué sé yo, y me decían, mañana vamos a Danes. Y yo les decía, no, yo voy a bailar tango. Y me decían, vos estás loco. Iba a la taberna romana, porque me fascinó, no sé, me entró el bichito y me pegó ese berretín del tango tremendamente, que no podía despegarme. Aparte, Pocho todo el tiempo marcándome el camino, empecé con él a estudiar, pasábamos todo el tiempo juntos. Cuando yo no lo buscaba, él me buscaba. Yo salía de trabajar, por ejemplo, y él me esperaba en la puerta y nos íbamos a tomar un vino o algo, y lo único que decíamos era charlar de tango todo el tiempo, todo el día. Y bueno, siempre me decía, no, eso no lo hagas, este movimiento no, esto sí, no te queda bien. Y fue como mi alfarero, digamos. Él era alegre, siempre alegre, muy alegre, muy carismático, y aparte como que atraía a mucha gente. El taller de él era muy numeroso en el Juan L. Ortiz. Uno recuerda, yo tengo que recordar, la Sala Azul, por ejemplo, estaba llena, y más quedábamos a veces afuera y esperábamos un poquito para entrar porque hacía tanto calor adentro y a veces la transpiración, entonces, muy lleno el taller. Lo recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto. He ido muchas veces a casa, compartir con mi familia. Una vez, mira, te cuento una anécdota, en un teatro en Buenos Aires. Mi hijo más chico, Francisco, que se sabía todo el texto de memoria de tanto ir a los ensayos, va a la última fila. Yo estaba en la cabina y por ahí aparece él que tenía un texto y escucho, hablarme a mí de Carlos Gardel. Hablarme a mí de Carlos Gardel. A mí tan luego que me crié en el Abasto. A mí tan luego que me crié en el Abasto. Y lo empezó a mirar. Y yo no podía, lo tenía Francisco y digo, por favor que lo hagan callar, porque era un monólogo donde él se lucía realmente y era escrito por él. Y le dijo todo el texto. Y él aparecía como un eco. Yo digo, ¿qué va a pasar acá cuando termine la obra? Pero qué lindo, lo abrazó. Una que siempre nos reímos, por ejemplo, teníamos que actuar en algún lugar, del interior de la provincia. Me recuerdo una vez que fuimos a Lucas González y actuábamos a las 8 de la noche. Y en aquella época el transporte era distinto, en los 90, qué sé yo. Entonces nos vamos en un colectivo y llegamos, salimos al mediodía y llegamos a las 4 de la tarde. Y Pocho se preparaba a las 8 de la mañana, salía vestido de tanguero, llegábamos al lugar donde teníamos que actuar, salía a caminar por la plaza, y hablaba con la gente y le decía, tienen que ir a ver el espectáculo, no saben lo que hay. Y recuerdo que Rubén, que nos dirigía en ese momento, se ponía de los pelos porque decía, ¿dónde está Pocho? Y Pocho andaba recorriendo el pueblo vestido de tanguero, invitando a la gente. Ya te digo, era un hippie. Era una cosa tremenda. Y después nos reíamos mucho cuando contábamos esas anécdotas, porque Pocho era un tipo, por ejemplo, que le decían, Pocho, vos tenés que entrar en el escenario por la derecha. Y te decía, sí, negro, no te preocupes. Y entonces le decían, dale, Pocho, y entraba por la izquierda. Porque él era así, no era fácil dirigirlo. Pero bueno, nos divertíamos mucho. Héctor Pocho Fontelles partió de este mundo un 29 de mayo de 2003.
Tenía 72 años. Su fallecimiento fue un duro golpe para sus familiares, amigos y para la gente del tango. Muchos bailarines sintieron su ausencia, sus enseñanzas, sus salidas creativas y divertidas, y su calidad humana. Una anécdota linda que ahora me acuerdo cuando cambió el milenio en el 2000, se hizo un mega espectáculo allá en el puerto, donde trajeron un escenario, tenía 5 metros, y teníamos que subir con el Pocho hasta allá. Sí. Y me acuerdo que decía, se quejaba, para no decir otra cosa, ¿no? Dice, estos locos, ¿a dónde quieren que vayamos? Para allá arriba. Claro, y era todo allá. Y bueno, en la foto cuando subimos, los 6 que estábamos, Pablito con Vero, Pocho y Patricia, y yo y mi actual compañera Sandra, nos sacan la foto así en el escenario, muy linda, eso la tengo guardada como recuerdo, ¿sí? Y bueno, fotos, muchas cosas que hemos compartido con el Pocho. Una vez hicimos un espectáculo también, no me acuerdo cómo se llamaba, a beneficio de San Roque, con el Pocho también en el teatro. Y recordarlo así, ¿viste? Como buen compañero y como es, y estar a gusto con él cuando uno se juntaba. Su partida creo que se produjo en el 2003, yo no estaba acá. Fue una sorpresa, porque él, si bien era una persona para la época de edad, nunca se lo vio doblado. Su estirpe levantaba la pierna, yo le decía, vos sos el típico urbano, más allá de que hemos ido a cantidad de lugares en la región. Te puedo citar Maciá, Crespo, Lucas González, Mojones Sud, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, desde grandes teatros hasta espacios que se adaptaban. Y él perfectamente se adaptaba, y se adaptaba, insisto, con las 2 o 3 generaciones que a veces componían nuestros elencos. Con discusiones, con conflictos, como pasa en cualquier grupo, pero las puestas se hacían, las funciones se hacían, y bueno, eso es lo bueno cuando se aborda, ¿no?, al objetivo propuesto. Y te permitía un conocimiento bien de raíz, porque vos decías, ¿por qué esta letra de tango? Y vos escuchabas a él y te dabas cuenta. Su estilo de vida, su forma de andar, él levantaba la pierna para cruzar la calle y atravesar el cordón de la vereda, ¿no? Muy elegante, impecable, siempre son bigotes. Y su ropa, él siempre observaba, pibe, tenés una pelusa acá, tenés esto, no, eso no. ¿Por qué? Pensemos la ruptura que produjo el rock cuando uno le decía al viejo, acompáñame a ver a Charlie. ¿Qué? Un concierto. ¿Concierto? Te decía. Eso es un concierto, se va de saco y corbata, no de una camiseta toda sucia. Era así. Después, claro, Pocho tenía sus hijas que también lo ayornaban, las 3 vinculadas al arte, y claro está, eso tenía mucho que ver en su nivel de comunicación con la gente joven, que, insisto, por ahí aparecía un hombre hermético y cerrado, y cuando empezabas a charlar con él, te ofrecía el corazón, realmente. Mi papá, en el sentido de que mi viejo, él iba a visitar a mis viejos, me iba a buscar a mí, todo el tiempo estábamos juntos. Mis viejos estaban súper agradecidos con él, porque mi viejo era tanguero, ¿viste? Y que el hijo baile tango, y encima Pocho, que era un tipo súper reconocido en ese momento, era una relación muy fuerte la que tuve con Pocho. Cuando Pocho nos dejó físicamente, es como que yo me quedé artísticamente huérfano, porque hablaba todo el tiempo de tango con él, todos los días, ¿eh? No es que un día,
todos los días, y ya te reitero, si yo no lo buscaba, él me buscaba a mí. Teníamos una relación tremenda, muy fuerte fue. Y bueno, y gracias a eso yo pude desarrollarme artísticamente también. Y bueno, después sucedieron otras cosas en mi vida. Y ahí entendí aquella primera frase: si querés ser distinto, baila tango. Y la verdad que me hizo distinto, no por ser un distinto, sino porque conocí otro mundo del tango que me abrió muchísimas puertas. Y bueno, y también con Pocho compartimos muchos escenarios, muchos momentos, muchas anécdotas, nos reíamos mucho de nosotros mismos, porque nos pasaban cosas por ahí que uno no estaba acostumbrado en el escenario, ¿viste? Y nos divertíamos mucho, éramos, ya te digo, fue mi padre artístico y agradezco mucho haberlo conocido. Dejó un legado, por ejemplo, los sainetes los comenzó él en esa época, o sea, después hicimos varios otros sainetes, pero creo que nunca fueron como esos. En el caso de los sainetes, las milongas, bueno, más allá de que veníamos de toda una época en la cual no se hizo nada, ¿no es cierto? Y se volvió a reflotar todo eso. Las milongas también comenzaron ahí. Yo recuerdo la milonga que se hacía en el Hotel Alvear, en el primer piso, segundo piso, no recuerdo, pero había un salón en ese lugar donde hacíamos unas milongas. Y bueno, ahí comencé yo, por ejemplo, con la parte de musicalizar las milongas. La última vez que charlamos con él fue junto a Alejandro Andrián, que era un bailarín de María Grande. La última parte de su tarea docente, porque el Pocho dio talleres en muchos lugares, fue en María Grande, ¿no? Estoy hablando de fines de la década del 90 y comienzos de este siglo. Y él trabajó en ese taller en María Grande, que comenzó en 1996, creó como un taller de adultos, para adultos. Pero después fue cambiando, mutó, porque se despertó un interés en la gente más joven, en ese taller en María Grande, en adolescentes, y se sumaron dos parejas de chicos, de niños. Entonces, uno de esos pequeños era Alejandro Andrián, que quedó fascinado por el tango, y esa presencia de las dos parejitas hizo que ese taller mutara y terminara siendo un taller de tango infantil, taller para niñas y niños, ¿no? Para la infancia. Papá no era un proveedor, era un padre que uno lo termina apreciando de grande, porque de niño no es el que te garantiza las cosas. Mi mamá era la pilar de la casa, él era un bohemio, pero lo que le reconozco históricamente es el gesto de bondad que tenía él, con el amigo en desgracia, fundamentalmente era solidario. Y eso se notaba, se percibía en mi casa siempre, cómo él hablaba de los demás, cómo lo cuidaba, cómo comentaba cosas. En general era poca la mesa de familia que teníamos, pero bueno, cuando él estaba, viste, eran tiempos muy machistas además. Bueno, mi niñez, mi papá no fue mi aliado, te voy a decir, más bien era el que me boicoteaba cada vez que me estaba por sacar a bailar el chico que a mí me gustaba. Me iba a buscar él. Esa era su forma de cuidarme. Me iba a buscar a las 12, a las 12:05, 12:15, 12:30. Entonces digo, son de esos padres que vos los terminás comprendiendo, queriendo y perdonando si se quiere, como espero que cada uno de nuestros hijos nos perdone a nosotros, cuando uno va recorriendo la vida de adulto, de padre, y va comprendiendo también cosas, ¿no? Me sirvieron para tener códigos con los amigos, con mi familia, el respeto hacia las mujeres, viste, en un momento donde no existía hoy una mirada como la que hay, ¿no es cierto?, con respecto a la mujer. Él siempre me decía, a las chicas hay que cuidarlas, hay que protegerlas,
no maltratarla, ni tirarla, ni llevarla, todo con tranquilidad. Y bueno, todas esas cosas me fueron perforando mi vida. Llegó un momento que si no bailaba me moría, ¿viste? Hoy, si no bailo, me muero, porque le dedico toda mi vida a eso. Desde que arranqué hasta hoy día no he parado de hacerlo, porque es lo que mejor me sale en la vida, digamos. Dejó un legado, Pocho. Fue el maestro de muchos maestros, porque Pocho se dedicaba solamente a eso. No había otra cosa que él hiciera que no fuera a pensar todo el tiempo en el tango, y vivía para el tango. Fue un tipo extraordinario para mí. Mirá, yo creo que no. Creo que en general somos todos bastante crueles con el pasado. No sé, no me parece, pero bueno, será así. Creo que estamos viviendo una época donde no se recuerda, no solamente a mi papá, sino a otros grandes que construyeron nosotros. Yo ya estoy un poquito más vieja, ¿viste? Entonces teníamos otra conciencia, ¿viste? No sé si otra conciencia, no digo mejor, sino otro tipo de educación, como, qué sé yo que estudié con Gloria Montoya, con Celia Schneider, y se ve apagado, ¿viste? Los legados. Antes nosotros recordábamos un poco más. Y me parece que en ese caso, mi viejo y tantos otros que van partiendo, como diría Fito Páez, como la marea un día se fue, como bicicleta iba el mundo. Yo creo que este es un mundo donde no recordamos mucho. La verdad que necesitaríamos recordarlo un poco más, porque son personas que hicieron mucho por la cultura, y sobre todo en ese momento donde no existía el tango. Ya te digo, solamente estaba la Taberna Romana acá cerca, que estaba sábado y domingo, donde iba gente grande a bailar. A mí me miraban, viste, así los veteranos como diciendo, ¿y este pibe de dónde salió? Pero bueno, Pocho me llevaba de las manos, como quien dice. Pocho nunca fue egoísta, nunca se guardó nada, siempre brindó todo su conocimiento para que esto prosperara, digamos. Y hoy, por suerte, acá en la ciudad hay una movida de tango tremenda, hay pibes que se dedican a hacer milongas, hay bailarines muy, muy serios, o sea, está buenísimo. Y todo eso se lo debemos a Pocho. En aquel momento, bueno, subir a un escenario, que te festejen como lo festejaban a los chicos, era muy bonito. Y él adoraba a sus nietos, entonces era una cosa que también que él los llevara por todos lados a un festival. Eran muy mimados en ese momento. No sé si mis hijos hoy bailarían tango, no los veo, por lo menos no los veo, tal vez en una oportunidad lo hagan, pero no una tendencia que tengan ellos. Pero sí acompañaron un tiempo, sobre todo el más chico, y el otro también aprendió por lo menos a bailar tango, y él estaba feliz con sus nietos, eso sí. A su tercer nieto no lo pudo conocer, murió antes. Valentino nació en el 2004, pero bueno, y ni hablar a mis nietos, que serían devoto directamente. Es una cosa muy bella ser abuelo. A él le gustaba un tango que se llama chiqué, que significa el elegante. Le gustaba mucho ese tango. Y otro que era su tango, se llama Café Domínguez, también. Escuchaba ese tango, Pocho, y era como que
como que mágicamente se iba a la pista, así, como volando, digamos. Era un capo, Pocho. Siempre, yo lo extraño mucho, porque ya te digo, pasábamos mucho tiempo juntos, convivimos 1000 cosas, buenas y malas. Un tipo tremendamente generoso. Un día, te cuento, voy a la casa y me dice, mirá, negro, me decía negro, ¿viste? Mirá, negro, te compré esto para vos. ¿Qué? Un par de zapatos. ¿Para qué, Pocho? Y no, porque tenés que tener zapatos para bailar, ¿viste? Esos que tenés. Y bueno, ¿viste? Pero era así, ¿entendés? Íbamos a tomar algo, qué sé yo nunca pagué un mango, porque no me dejaba. Porque ya te digo, era como su hijo yo. Sin ofender a las chicas. Lo seguiría acompañando como en algún momento. Mirá, por momentos papá era muy chinchudo, entonces yo lo acompañaba. Por ejemplo, ese espectáculo Tiempos de Tango, yo le hice la parte de prensa y difusión. Cuando venía alguien, yo vivía abajo de la casa de mis padres, y cuando venía alguien, él lo traía a casa, me lo presentaba. Digamos, no podía discernir si era el momento oportuno, digamos. Eso no, era tal la pasión que él tenía con lo que hacía y con lo que traía. Y yo lo acompañaría, lo seguiría acompañando todo lo que pueda. Decirle algo a él de lo actual, no, seguramente me diría él a mí, porque yo no es mi ámbito. Él contaría, él era una persona que contaba mucho sobre lo que pasaba en los espacios de tango y con las personas. Y seguramente pasaría eso, ¿no? Cada tanto tiempo, porque no era tampoco diario, yo iría a verlo, como fui la última vez que lo vi, y él me contaría lo que hizo en el último espectáculo, cómo lo aplaudieron, cómo la gente le encanta bailar el tango, y capaz que algún viaje a Buenos Aires también lo podría acompañar, seguramente lo haría. Creo que eso, y bueno, como te digo, también creo que en este momento le acompañaría mucho a mis nietos, porque los disfrutó mucho a sus nietos, y más grande supongo que haría. Así que lo llevaría a Rosario a ver mis nietos, compartiría más la vida de familia, digamos, que él no tuvo como esa tendencia. Él no pudo apreciar lo que era la vida de familia. Él no la tuvo, entonces no la pudo apreciar. Creo que nosotros le hubiéramos podido enseñar un poco más de eso, de compartir, digamos, con nuestros hijos. Eso es lo que me parece que pasaría.